nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Salude a su hermano o hermana mientras salen los niños, jóvenes y adolescentes. Y nos vamos preparando, hermanos, para el tema del día de hoy. Gloria sea nuestro Dios. En esta oportunidad, hermanos, vamos a estar viendo el tema: usemos nuestra libertad para la gloria de Dios. Continuamos nuestro estudio expositivo de la primera carta a los Corintios. Les voy a pedir, hermanos, que me acompañen a la primera carta de Corintios, capítulo 10. Y en esta oportunidad vamos a leer del versículo 23 en adelante. La última semana estuvimos aprendiendo acerca de la idolatría, como la palabra de Dios claramente nos enseña en el versículo 20 y 21 de que lo que estos gentiles estaban sacrificando lo estaban haciendo a los demonios. Pablo les exhorta que no quería que ninguno de estos hermanos fueran partícipes de los sacrificios a los demonios. Cuando llegamos al versículo 23, el apóstol ahora habla una vez más referente a la libertad, pero ahora enfatiza el uso correcto que nosotros le debemos de dar. Dice la palabra de Dios, primera de Corintios capítulo 10, versículo 23, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud, la conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, como dice, hermanos, hacedlo todo para la gloria de Dios. Versículo 32, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Como podemos ver, hermanos, en estos últimos versículos del capítulo 10 de la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo enfatiza el uso de nuestra libertad. Ya estuvimos aprendiendo desde hace unas semanas atrás, hermanos, de cómo nosotros debemos hacer uso de la libertad que Cristo nos ha otorgado, pero estuvimos aprendiendo, hermanos, específicamente en aquellas áreas grises, aquellas áreas que la palabra de Dios no nombra como pecado y que nosotros al hacer un análisis nos damos cuenta de que no son cosas ni para beneficio, pero tampoco nos perjudican, son áreas grises, como lo estuvimos aprendiendo. En estos versículos, hermanos, el apóstol enfatiza de que tenemos libertad para hacer todas esas cosas en cuanto a las áreas grises, pero debemos de asegurarnos, hermanos, que al hacer uso de esta libertad lo estamos haciendo con el énfasis de agradar a Dios y de darle la gloria. ¿Qué significa darle la gloria o qué es en sí la gloria? Gloria significa, hermanos, aquello que es digno de alabanza o exaltación, de fulgor, belleza o renombre. Y nosotros, a través del uso de la libertad que Dios nos ha dado, debemos de asegurarnos o esforzarnos para que le estemos dando la gloria a través del uso de nuestra libertad. Y del versículo 23 hasta el versículo 30, el apóstol Pablo, hermanos, inspirado por el Espíritu, presenta por lo menos 3 principios, hermanos, de qué manera nosotros podemos hacer uso de esta libertad, pero específicamente de la manera que va a glorificar a Dios. Vamos a estar viendo estos 3 principios, hermanos,
de una manera detallada, y después cuando lleguemos por el versículo 30 nos vamos a enfocar en lo que viene siendo la gloria de Dios. Pero el primer principio que nosotros encontramos está en el versículo 23, y este primer principio, hermanos, tiene que ver con usar nuestra libertad para lo que edifica. Cuando nosotros usamos nuestra libertad, hermanos, para lo que edifica, estamos dando gloria a Dios. A lo largo de estos versículos, como ya lo mencioné, vamos a ver tres principios. En este caso, el primero es que cuando nosotros usamos nuestra libertad para lo que edifica, estamos dando la gloria a Dios. Dice el versículo 23, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Esta frase, todo me es lícito, significa libertad para hacer lo que queramos. El problema, hermanos, es de que esta frase había sido adoptada por algunos corintios que pensaban y le daban el uso incorrecto, de tal manera que incluso en pecados que la palabra de Dios claramente los menciona como tal, pero ellos con esta frase decían todo me es lícito, yo todo lo puedo hacer. A lo cual Pablo le responde, tienen razón, hermanos, todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Todo nos es lícito, y luego enfatiza, pero no todo edifica. La traducción lenguaje actual dice de la siguiente forma: algunos de ustedes dicen, yo soy libre de hacer lo que quiera. Claro que sí, pero no todo lo que uno quiere conviene, ni todo fortalece la vida cristiana. El énfasis de Pablo en este primer principio, hermanos, es que la libertad que Cristo nos ha dado, nosotros debemos de usarla para lo que edifica, para aquello que fortalece nuestra vida cristiana. Y cuando nosotros hacemos eso, es una manera, una de las muchas maneras en las cuales nosotros estamos glorificando el nombre de nuestro Dios. Y es necesario de la misma forma, hermanos, enfatizar la frase todo me es lícito, porque podemos ver el comportamiento inadecuado por parte de los corintios, hermanos, pero lamentablemente hoy en día muchas personas pueden usar la misma frase pensando que porque hemos recibido la libertad por parte de Dios, podemos hacer todo lo que nosotros queramos. Pero quiero enfatizar esta parte, hermanos, esto tiene que ver con una aplicación en las áreas grises. Es decir, en aquellas cosas que la palabra de Dios claramente menciona como pecado y las prohíbe, yo no puedo usar esta frase. Yo no puedo usar la frase todo me es lícito, o yo puedo hacer todo lo que quiera, incluir mentir, robar, levantar falso testimonio, cosas por el estilo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios claramente demanda cada una de estas cosas. Entonces, el énfasis de Pablo al usar la palabra todo me es lícito, estamos hablando en las áreas grises. Pero incluso, hermanos, en esas áreas grises, el énfasis es hacerlo de tal manera que nos va a edificar. Porque muchas cosas, hermanos, que no prohíbe la palabra de Dios y que no son malas necesariamente, pero tampoco nos edifican. No significa, hermanos, que vamos a parar de hacer cosas que no nos edifican, como por ejemplo ir al cine o cosas por el estilo, pero el punto principal es que nuestro enfoque debe de ser con hacer el uso de la libertad que Dios nos ha dado, de tal manera que nos enfocamos en lo que nos edifica, en lo que nos fortalece, en lo que nos está ayudando en nuestro crecimiento espiritual, en lo que nos es de beneficio, de ayuda, nos es provechoso o útil. Ya nosotros podemos pensar, hermanos, cuáles son esas cosas que podemos hacer uso con la libertad que Cristo nos ha dado. Lo que tiene que ver con la comunión fraternal, que es precisamente lo que se lleva a cabo cada día de servicio que nosotros nos reunimos. Todas esas cosas, hermanos, son cosas que nos edifican a nosotros. Y como estamos usando la libertad para algo que nos edifica, estamos dando la gloria a Dios a través de dichas acciones. Y es el punto principal que está presentando aquí Pablo. Pero después llegamos, hermanos, al versículo 24, y ahora Pablo presenta el segundo principio.
Entonces, el primero, ya lo vimos, tiene que ver con usar nuestra libertad, pero enfocarnos en aquello que edifica. El segundo principio tiene que ver, hermanos, con buscar el beneficio del prójimo antes que el nuestro. Versículo 24, como dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Esto significa o quiere decir que cuando yo busco el bienestar de mi prójimo, ¿estoy glorificando a Dios? Claro que sí, hermanos. Cuando yo, como parte del cuerpo, estoy buscando el beneficio de mis hermanos antes que el mío, esa acción simple está glorificando a Dios. Y es por eso que dice Pablo, queridos hermanos, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Y si somos sinceros, hermanos, este segundo principio es con el que más batallamos. Porque ese ser caído que mora dentro de cada uno de nosotros, lo primordial que quiere es el beneficio de nosotros mismos. Entonces se nos hace demasiado difícil, hermanos, poner nuestros intereses por detrás de los intereses de mi prójimo. Pero la palabra de Dios nos está enseñando en esta secuencia, hermanos, que una de las maneras en las que nosotros vamos a glorificar a Dios es buscando el bien primero de mi prójimo y después el de nosotros. Esto, hermanos, no solamente es difícil en un contexto congregacional, hermanos, sino que nosotros incluso tenemos algunas otras barreras culturales. Lamentablemente, hermanos, como hombres caídos tenemos ese problema, pero todavía le agregamos que en nuestra cultura somos muy provechosos. En nuestra cultura, hermanos, por lo regular siempre estamos viendo de qué manera obtenemos un beneficio sin importar que le haga daño a mi prójimo. ¿Cuántos de ustedes han escuchado ese dicho tan famoso? El que no hace tranza no avanza. Este dicho, en realidad lo que significa, no importa si yo le hago trampa, no importa si yo perjudico a los demás, con que me traiga un beneficio a mí, eso es lo que importa. Y si somos sinceros, hermanos, en nuestra cultura esto es muy dado. Es por eso que por lo regular no confiamos ni de mecánicos, ni de muchos contratistas. ¿Por qué? Porque muchos de ellos, por parte de nuestra cultura, es precisamente manejarse de esa manera. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que no solamente tenemos esta barrera de nuestra cultura, sino que tenemos la barrera del hombre caído que mora dentro de cada uno de nosotros, pero la instrucción por parte de Dios es, queridos hermanos, no busquen su bien propio primero, sino busquen el de su prójimo. Y al hacer eso, estamos glorificando a nuestro Dios. El apóstol Pablo, hermanos, trató este segundo principio no solamente con los hermanos en Corinto, sino que de la misma forma lo hizo con los hermanos en Filipo. Vean lo que dice Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Es el corazón del mismo segundo principio del cual estamos aprendiendo en la primera carta a los Corintios. Y si hacemos esta prueba, hermanos, ¿cuándo fue la última vez que nosotros renunciamos a algo por amor al prójimo? Esto puede ser incluso, hermanos, en algo sencillo o simple en la vida cotidiana. Pero ¿cuándo fue la última vez, hermanos, que nosotros renunciamos a algo para nosotros mismos por amor a nuestro prójimo? Sea lo que sea. Posiblemente nos damos el shock de que al pensar o tratar de recordar no nos acordamos de ninguna ocasión. ¿Por qué? Porque está muy dentro de nuestra naturaleza, hermanos, el poner nuestro propio interés primero antes que el de los demás. Pero cuando nosotros hacemos eso, no estamos glorificando a Dios. Y cuando obramos de la manera que la palabra de Dios menciona, es una manera en la que nosotros estamos glorificando a Dios. El problema, hermanos, es de que muchas veces por no entender quién es Dios o por no entender la voluntad de Dios, pensamos equivocadamente que nosotros estamos en este mundo para satisfacernos a nosotros mismos. Pensamos que estamos en este mundo, hermanos, para que Dios cumpla todos nuestros sueños. Pero querido hermano, hermana, si tú le perteneces a Dios, la razón principal por la cual Dios te tiene todavía en esta tierra
es para que glorifique su nombre. Y esta es una de las muchas maneras en las cuales nosotros vamos a glorificar el nombre de nuestro Dios. Debemos de asegurarnos, hermanos, que en cualquier oportunidad que se nos presente, estamos buscando el beneficio del prójimo antes que el nuestro. Pero, hermanos, de la misma forma asegurarnos que cuando estamos buscando agradar o el bienestar del prójimo, lo estamos haciendo en aquellas cosas que la palabra de Dios nos presenta como cosas que agradan a Dios. Porque de la misma forma podemos caer en otro extremo, que por yo poner el bienestar o el deseo del prójimo estoy desagradando a Dios por hacerme partícipe de prácticas que mi prójimo está haciendo que mi Dios desaprueba. Vean lo que dice Romanos, capítulo 15, versículo 1. Romanos, capítulo 15, versículo 1. Dice la palabra de Dios: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. ¿Y cómo dice? Y no agradarnos a nosotros mismos. Pero vean el énfasis en el versículo 2. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo, pero ¿cómo dice, hermanos? En lo que es bueno para edificación. Yo debo de buscar agradar a mi prójimo, debo de buscar lo que es mejor para él, pero me debo de asegurar, hermanos, que en eso es algo que es bueno y para edificación. Entonces, si yo me encuentro con un prójimo, con un hermano de que está triste y se quiere emborrachar, yo no lo voy a dar el gusto y decirle, no, pues vamos pues. No, porque los parámetros que la palabra de Dios nos enseña es en lo que es bueno y para edificación. Entonces yo voy a buscar el beneficio de mis prójimos antes que el mío, pero con esto detrás de mi mente, ¿esto va a beneficiar a mi hermano? ¿Esto lo va a edificar? ¿Esto lo va a fortalecer? Porque de esa manera, hermanos, nosotros podemos ver el balance que la palabra de Dios presenta. Sí, debemos de buscar el bienestar del prójimo antes que el nuestro, pero debemos de asegurarnos que ese gusto o ese beneficio verdaderamente es para algo que le va a ayudar en lo que la palabra de Dios nos enseña. En el versículo 3 del mismo Romanos capítulo 15, Pablo menciona el mejor ejemplo, que es el de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 3, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Cristo deseaba hacer la voluntad del Padre en beneficio de nosotros. Cuando Cristo vino a esta tierra, hermanos, Cristo no vino buscando su beneficio propio. Cristo mismo dijo que Él no vino a ser servido. Él vino a servir a los demás. Ese mismo sentir, hermanos, debe de estar en nosotros. Y cuando ese sentir está en nosotros, es una de las maneras en las cuales nosotros vamos a glorificar a nuestro Dios. Claro que tenemos una escala demasiado elevada cuando pensamos en la manera en que nuestro Señor Jesucristo actuó cuando vino en esta tierra, pero ese es el ejemplo, hermanos, que nosotros tenemos. Cristo no puso su propio interés antes que la voluntad del Padre a beneficio de nosotros. Porque toda la voluntad que Cristo hizo en la tierra del Padre fue en beneficio de cada uno de nosotros. Pues si Cristo no hubiese sido obediente al Padre, ninguno de nosotros tendríamos salvación. Estaríamos completamente condenados al infierno. Entonces podemos ver, hermanos, cómo debemos de asegurarnos de que sí voy a buscar cómo agradar a mi prójimo, pero me debo de asegurar de la misma forma en que en esas cosas que le voy a agradar son buenas y para edificación de mi hermano. Y llegamos al tercer principio, hermanos, en el cual la palabra de Dios tiene más versículos sobre este tercer principio. Y este tercer principio que encontramos en el versículo 25 de 1 de Corintios capítulo 10 se extiende en realidad hasta el versículo 30. Este tercer principio es, hermanos, con que debemos de usar o preferir la libertad en vez del legalismo. Leo el versículo 25 en adelante, dice la palabra de Dios: de todo lo que se vende en la carnicería comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia.
Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro, pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia del otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Este tercer principio, hermanos, tiene que ver con preferir, escoger la libertad antes que el legalismo. Y aquí, hermanos, podemos ver cómo, si no ponemos atención detallada a la palabra de Dios, hermanos, puede haber una aparente contradicción en el tercer principio que encontramos del versículo 25 al 30 y el que encontramos en el versículo 24 de ver por el bienestar de mi prójimo antes que el propio. Pero lo que tenemos que entender, hermanos, para empezar, ¿qué significa esto? ¿De qué manera podemos definir este tercer principio? Este tercer principio, hermanos, tiene que ver con que yo voy a buscar el bienestar de mi prójimo, pero las normas de mi prójimo no deben de dictar lo que yo hago. En otras palabras, la conciencia de mi prójimo no debe de cambiar mi comportamiento al punto que se ha arrastrado al legalismo. Vamos a entrar en detalle, hermanos, en todo esto y lo vamos a estar viendo versículo a versículo, pero quiero presentar un ejemplo de lo más práctico. Nosotros sabemos, hermanos, que hay muchas cosas que se consideran áreas grises. Ya estuvimos hablando acerca de eso unas semanas atrás. Estas áreas grises, hermanos, las encontramos en días de fiesta. Ahorita ya pasamos Thanksgiving, viene Navidad. Estas áreas grises las encontramos en la vestimenta. Estas áreas grises las encontramos en diferentes áreas. Si nosotros queremos ser partícipe de algo o no queremos ser partícipe de algo, gloria a Dios. El problema viene a ser cuando yo comienzo a juzgar a las personas que sí están siendo partícipe de estas áreas grises y yo me creo superior a ellos. Pero peor aún, lo que está presentando aquí Pablo en el ejemplo, hermanos, es como si por yo asegurarme de no ofender la conciencia de un hermano o hermana débil en la fe, yo voy a cambiar mi comportamiento y posiblemente mi pensar de tal manera que sea arrastrado hasta el punto del legalismo. Vean lo que dice el versículo 25. Y es interesante, hermanos, cómo en estos ejemplos Pablo regresa al ejemplo de las carnes, de lo cual de la misma forma ya aprendimos. Versículo 25. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. En otras palabras, sencillamente compra lo que necesitas, no preguntes absolutamente nada por motivos de conciencia. Si no te molesta en tu propia conciencia, cómpralo, cómetelo, disfrútalo. ¿Por qué? Luego cita el apóstol Pablo el Salmo 24 que dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Los cristianos, hermanos, no tenemos ninguna razón para participar en una ceremonia de idolatría, como lo vimos en el versículo 20, de ser partícipes de las ceremonias a los demonios. Pero una vez que esa carne, hermanos, como ya lo explicamos, se entregaba y la que le sobraba a los sacerdotes la llevaban a los mercados para venderla, una vez que eso ya pasaba, hermanos, esa carne era como cualquier otra carne. Y lo que Pablo les está diciendo, hermanos, no pregunten si esta carne fue sacrificada o no fue sacrificada. Cómprensela, cómanla, disfrútenla. No pregunten nada por causa de su propia conciencia. ¿Por qué? Porque el alimento proviene de la tierra y es ahí donde podemos ver que Pablo cita el Salmo 24.
Versículo 27, ahora Pablo en este mismo contexto de la carne nos presenta otro escenario. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. No solamente yo puedo de una manera libre ir a la carnicería a comprar la carne y no preguntarle, señor carnicero, ¿esta carne fue sacrificada a los ídolos? No, cómprala, cómela, disfrútela. Y si un incrédulo, una persona que no conoce de Dios, te invita a su casa y tú quieres ir, de todo lo que se te ponga delante, come y no preguntes nada por motivos de conciencia. Si una persona que no es un hermano me va a invitar, yo no le voy a preguntar, oye, ¿y esta rachera la sacrificaron a la guadalupana? No, yo lo voy a comer y lo voy a disfrutar. No le voy a preguntar nada de estas cosas. Ahora, en el versículo 28 dice, mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, pero, ¿cómo dice? Por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Aquí en esta escena podemos ver cómo el ejemplo que el apóstol va presentando se va expandiendo, expandiendo, expandiendo. Cuando llegamos al versículo 28 nos está presentando una escena donde un cristiano pudo haber sido invitado a comer a casa de un gentil y posiblemente hay otros cristianos presentes y seguramente más débiles en su fe. Y la instrucción en este caso dice, no lo comáis, pero dice por causa de aquel que lo declaró. Incluso en este ejemplo, hermanos, el yo abstenerme de comer no es por mí mismo, porque yo sé que la carne es. Pero está diciendo específicamente, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró. Notemos que la instrucción, hermanos, que no se coma es por causa de quien lo declaró, no de sí mismo. Pongamos este ejemplo, hermanos, en algo práctico aquí nosotros entre la iglesia. Supongamos que nosotros ya sabemos, hermanos, que la carne nada es. Pero el domingo se nos une una persona a la iglesia y viene de un contexto pagano. Y este es un nuevo cristiano, está un bebé cristiano. Y tanto a ese hermano como a nosotros nos invita una persona que no conoce de Dios. Y esa persona que nos invitó nos dice, esto fue sacrificado. Por causa del que lo declaró, yo me voy a abstener. ¿De qué manera lo veríamos en la práctica? Yo no me voy a poner a alegar en la mesa con el cristiano que se acaba de convertir. Hermano, no tiene nada de malo, tú come, éntrale, no tiene nada de malo. No lo voy a hacer, porque eso puede herir a esa persona que se acaba de convertir. Entonces, el yo abstenerme en este caso no es por mí mismo, porque yo sé que la carne no tiene nada de malo, yo sé que no importa qué fue lo que hicieron, pero me voy a abstener por causa de aquel que lo declaró. Podemos ver, hermanos, cómo esta es una incluso manera, hermanos, de nosotros poner el bienestar de otros antes que el nuestro. Posiblemente vimos la carne y pues se nos hizo agua a la boca, pero por la debilidad de un hermano, yo me voy a abstener. No por mí mismo, sino por él. Pero, hermanos, en el versículo 29, ahora Pablo presenta el balance. ¿Y cuál es este balance, hermanos? El balance es que el legalismo de otra persona no nos debe de convertir a nosotros tampoco en legalistas. Versículo 29. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Nuestra libertad, queridos hermanos, no debe ser juzgada por la conciencia de otra persona. Si un hermano cree que X cosa es malo o mala, hablando específicamente en las áreas grises, hermanos, yo no debo permitir que el pensamiento de esa persona afecte mi propia libertad. Lleguemos o regresemos al ejemplo de los días de celebración.
Si un hermano, hermanos, o hermana, yo sé, por ejemplo, que no celebra la Navidad, yo no la voy a invitar a que la celebre. Yo no le voy a preguntar qué va a hacer ese día porque sé que no lo celebra. Pero si yo la quiero celebrar, no me voy a abstener a celebrarlo por la conciencia de otra persona. ¿Sí es claro este punto, hermanos? Porque al yo cambiar ahora mi comportamiento por la conciencia de otra persona, puedo ser arrastrado al punto del legalismo. Y por eso dice Pablo, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué de ser censurado por aquello de que doy gracias? Nosotros, queridos hermanos, debemos de siempre, como cristianos, como iglesia del Dios viviente, buscar el beneficio de nuestros hermanos, especialmente los débiles en la fe, pero no permitir que sus pensamientos o conductas cambien la manera en que nosotros caminamos. ¿Por qué? Porque si nosotros ya tenemos el conocimiento, todos los días son de Dios, que no tiene nada de malo de que yo use esta prenda, no debo de permitir de que una persona que piensa diferente a mí cambie mi forma de pensar. Aunque en ciertas áreas yo, por el bienestar de mi hermano o de mi hermana, me voy a abstener en presencia de esa persona para que esa persona no tropiece. Pero con el cuidado de asegurarme de que el comportamiento de esa persona no vaya a arrastrarme a mí a un punto de legalismo. Es por eso, hermanos, que en estas cosas, como yo he mencionado previamente, si tú, hermano o hermana, no quieres ser partícipe de ciertas celebraciones, gloria a Dios, hermano o hermana, pero no trates de convencer a otras personas que no lo celebren. Por el otro lado, si tú, hermano o hermana, lo celebras, gloria a Dios, tampoco trates de convencer a otras personas que sí lo celebren. Porque estos asuntos, hermanos, recordemos el contexto, son las áreas grises. Todas estas áreas grises, hermanos, son cosas de conciencia. Si tu conciencia no te lo dicta de la manera en que lo dicta para otra persona, no te preocupes. Tú actúa conforme tu propia conciencia te está dictando, siempre y cuando se mantenga dentro de los parámetros bíblicos. Pero no trates de cambiar el pensamiento de otra persona, porque tú piensas de una manera diferente. Pero en el versículo 31, el apóstol Pablo ahora enfatiza y resume los tres principios, hermanos, de los cuales hemos aprendido. Recordando, hermanos, que estos tres principios son cosas que nosotros al practicar estamos glorificando a Dios. Yo glorifico a Dios cuando estoy poniendo el bienestar de mi prójimo antes que el mío. Yo glorifico a Dios cuando uso mi libertad para las cosas que edifican. Pero también, hermanos, yo glorifico a Dios cuando me aseguro de escoger la libertad antes que el legalismo. Versículo 31 lo resume de la siguiente manera: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, como dice, hermanos, hacedlo todo para la gloria de Dios. El propósito principal de nuestra libertad, hermanos, es de usarla cuidadosamente para la gloria de Dios. Y la idea, hermanos, de comer y beber aparece en el contexto de las cosas ofrecidas a los ídolos, hermanos. Pero como ya lo mencioné, este asunto, hermanos, no se limita a estas cosas. Nosotros estamos en un mundo, hermanos, en el cual nos encontramos día a día con cosas, hermanos, que no necesariamente glorifican a Dios. Nos encontramos con cosas, hermanos, que de la misma forma no nos perjudican. Y debemos de asegurarnos de que estamos usando la libertad que Cristo nos ha dado, de manera que le damos gloria a Él, pero de la misma forma de que no estamos siendo arrastrados a un nivel de legalismo. Considerando lo siguiente, hermanos, de que nosotros hoy en día vivimos y hacemos lo que hacemos para la gloria de Dios por el simple y sencillo hecho, hermanos, de que somos comprados. Y aquel que nos compró dicta y ha dictado
la manera en que nosotros debemos de andar en este mundo. Primera de Corintios capítulo 7 versículo 23 dice: por precio fuisteis comprados. Y aquel que nos compró, hermanos, tiene todo el derecho de dictar la manera en que nosotros vamos a vivir y, en este contexto, la manera en que nosotros vamos a glorificarle. Y si nos preguntamos de qué manera lo vamos a hacer, ahí ya tenemos por lo menos 3 principios, hermanos. Si nosotros practicamos esos 3 principios con nuestra conducta, estamos glorificando a Dios. Todo lo que hagáis, hacedlo para la gloria de Dios. Y ahora, como ya aquí Pablo está hablando el punto principal de que todo lo que hacemos lo debemos de hacer para la gloria de Dios, quiero definir un poco, hermanos, los 2 diferentes aspectos que nosotros encontramos en lo que viene siendo toda la palabra de Dios referente a la gloria de Dios. La gloria de Dios, queridos hermanos, tiene 2 aspectos principales que es importante que cada uno de nosotros conozcamos. El primer aspecto, hermanos, es una gloria intrínseca o propia. ¿Qué significa eso? Que Dios, hermanos, es el único ser que posee gloria propia. Esta gloria propia que Dios posee, hermanos, la posee desde antes que nos creara a nosotros. Lo cual significa, hermanos, que nadie se la puede dar. Le pertenece a Dios desde la eternidad, desde antes que nosotros y toda su creación se haya llevado a cabo. Le pertenecen por completo en virtud de quien Él es. En otras palabras, si nadie le alabara, si nadie le glorificara, Dios sigue siendo el Rey de Reyes glorioso del universo. Porque esta gloria propia no depende de una atribución. No es como si el nivel de gloria de Dios se está bajando y Dios se preocupa: hijos, por favor, denme la gloria porque se me está bajando. Esta gloria es propia, es eterna, no depende de nosotros. El libro de Isaías capítulo 6 versículo 3 dice la palabra de Dios. Hemos visto esta escena gloriosa que presenta Isaías en el capítulo 6 y en el versículo 3 dice: el uno al otro daba voces diciendo: santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Y luego dice el siguiente detalle: llena está toda la tierra de su gloria. Esta gloria es la gloria intrínseca de la cual estamos aprendiendo. Es una gloria propia, nadie se le atribuye. Es la gloria de la misma esencia de quien Dios mismo es. Y de ese tipo de gloria dice la palabra de Dios que la tierra está llena de esa gloria de nuestro Dios. Lo podemos ver en las constelaciones. Se me hace interesante cómo hace apenas unos meses atrás se le dio por primera vez el uso a ese famoso telescopio en el cual invirtieron millones y millones de dólares y pudieron ver galaxias tan lejanas como jamás se habían visto. Y lo único que yo puedo ver en esas imágenes hermosas de las galaxias y constelaciones es la gloria de Dios. Pues la misma palabra de Dios nos enseña que los cielos cuentan la gloria de Dios. Esta gloria de Dios, hermanos, una vez más, el primer aspecto es una gloria, hermanos, que nadie se la atribuye. Es propia. Si nosotros parásemos el día de hoy y toda la creación parásemos el día de hoy de darle la gloria, no disminuye en lo más mínimo lo glorioso que nuestro Dios es. Pero después, la palabra de Dios nos menciona el segundo aspecto de su gloria. Y este segundo aspecto, hermanos, es la gloria atribuida. Y en este segundo aspecto es en la cual nosotros somos partícipes, en la cual nosotros, usando la libertad que Dios nos dio, como Él nos instruye, damos esta gloria atribuida. Pero este segundo aspecto no afecta el primero, recordando esa parte. En otras palabras, yo tengo la responsabilidad de darle la gloria, pero si yo no se la doy, no afecta quién es Dios y lo glorioso que Él es. Pero nosotros como criaturas, como hijos de Dios, como pueblo de Dios, tenemos el mandamiento, hermanos, de darle la gloria a nuestro Dios.
Vean lo que dice Salmos, capítulo 29, versículo 1. Y en realidad, hermanos, lo que encontramos en Salmos 29, versículo 1, resume de una manera muy hermosa lo que el apóstol Pablo está tratando en todos estos versículos que acabamos de leer en la primera carta a los Corintios, capítulo 10. Dice el Salmos 29, versículo 1, tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, como dice, hermanos, dad a Jehová la gloria y el poder. Versículo 2, dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Para eso, queridos hermanos, hemos sido llamados. Para eso hemos sido escogidos. Para eso hemos sido comprados. Para darle la gloria a Dios. Y le vamos a dar la gloria a Dios, hermanos, considerando los tres principios que presenta el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10, versículo 23 en adelante. Pero incluso, hermanos, si nosotros queremos todavía aprender un poco más de qué otras maneras yo, a través de mi comportamiento, le puedo dar la gloria a Dios, les quiero compartir algunas otras maneras que la palabra misma de Dios nos enseña, que cuando nosotros las practicamos, damos la gloria a Dios. Ya sabemos por lo pronto, hermanos, considerando los tres principios, de que cuando yo uso la libertad que Dios me ha dado con un énfasis de buscar lo que edifica, estoy dando gloria a Dios. Cuando yo busco el bien del otro antes que el mío, estoy dando la gloria a Dios. Cuando yo escojo la libertad en mi propia conciencia antes que el legalismo, estoy dando la gloria al Dios. Pero de la misma forma, hermanos, nosotros damos gloria a Dios cuando nosotros confesamos nuestros pecados. ¿Cuántos sabían, hermanos, que nosotros damos gloria a Dios cuando confesamos nuestros pecados? Vean lo que dice Josué, capítulo 7, versículo 19. Porque rápidamente, hermanos, les quiero compartir diferentes cosas que nosotros podemos hacer día a día, que de la misma forma dan la gloria a nuestro Dios. Pues el tema principal, hermanos, es usar nuestra libertad para la gloria de Dios. Y al confesar nuestros pecados, hermanos, de la misma forma damos la gloria a Dios. Josué capítulo 7, versículo 19. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza. Y vean lo que dice: y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Nosotros damos la gloria a Dios, hermanos, de la misma forma cuando confiamos en Él. Cuando nos encontramos en esas situaciones difíciles, hermanos, y que nosotros tenemos esa certeza de confianza y que caminamos confiados, estamos dando la gloria a Dios. Vean lo que dice Romanos capítulo 4, versículo 20. Romanos capítulo 4, versículo 20 dice la palabra de Dios: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, como dice, dando gloria a Dios. Cuando nosotros confiamos en Dios, queridos hermanos, en medio del problema, de la tribulación, estamos dando gloria a Dios. Nosotros damos gloria a Dios, hermanos, cuando nosotros crecemos en los frutos que Él mismo genera dentro de nosotros. Juan capítulo 15, versículo 8. Vean lo que dice la palabra de Dios, palabras por parte de nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 15, versículo 8. En esto es glorificado mi Padre. ¿En qué es glorificado? En que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Cuando nosotros crecemos, hermanos, en los frutos del Espíritu, estamos glorificando a Dios Padre. Pero la más importante, hermanos, es que nosotros glorificamos a Dios cuando padecemos a causa de su nombre. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 14.
Y esta, hermanos, digo que es importante porque muchas veces padecemos, hermanos, por causa del nombre de nuestro Dios, sea con nuestra familia, con nuestras amistades, en el trabajo, sea donde sea. Pero saber, hermanos, que cuando nosotros padecemos por causa del nombre de nuestro Dios le glorifica, va a generar gozo en nosotros cuando esto acontezca, en vez de tristeza. Porque sabremos en ese momento que si yo he padecido por causa del nombre de mi Dios, esta acción en sí le está glorificando. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros, como dice, hermanos, es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Ayúdeme a leer el versículo 16. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Si nosotros padecemos por el nombre de Cristo, hermanos, demos gloria a Dios. No nos entristezcamos, no nos enojemos, porque el hecho de padecer por causa del nombre de nuestro Dios da gloria a nuestro Dios. Y podríamos agregar a la lista, hermanos, todavía hay muchas otras cosas, pero claro, no tenemos el tiempo, pero podríamos agregar tener contentamiento, estar orando, hablar de su palabra, todas esas cosas y muchas otras más, hermanos, cuando nosotros las practicamos, glorifican el nombre de nuestro Dios. Y cada uno de nosotros, sin excepción alguna, hermanos, hemos sido llamados para glorificarle. Cada uno de nosotros. Al ver la lista, hermanos, y el tema del día de hoy, podemos decir con confianza, hermanos, que glorificamos a nuestro Dios en nuestra vida cotidiana, ya sea con solamente notar las pocas cosas que mencioné, confesando nuestros pecados, confiando en Dios, creciendo en frutos para Él, padeciendo a causa de su nombre, o incluso considerando los 3 principios que presenta Pablo en la primera carta a los Corintios capítulo 10. Usar mi libertad enfocándome en aquello que edifica, que fortalece. Poniendo el bienestar de mi prójimo antes que el mío. Esas cosas, hermanos, glorifican el nombre de nuestro Dios. Y cada uno de nosotros hemos sido llamados para glorificar el nombre de nuestro Dios con la misma libertad que Cristo compró por cada uno de nosotros. Regresemos a 1 Corintios capítulo 10, versículo 32. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Estos 3 grupos que menciona Pablo, hermanos, abarcan a toda la humanidad. Y lo que está diciendo es que ninguna acción por parte de nosotros, hermanos, debería de ser un obstáculo para un incrédulo, no importa que sea judío o sea gentil, para que se acerque a Cristo. Nuestra libertad, hermanos, no debe de ser usada para hacer tropiezo para que los incrédulos se acerquen a Cristo. Y este punto es demasiado importante, hermanos, especialmente cuando convivimos con los incrédulos. Querido hermano, hermana, asegúrate que el uso de tu libertad no es causa de tropiezo para que esos incrédulos se acerquen a Cristo. Porque es interesante, hermanos, cuando tenemos conversaciones con personas que no son cristianas, la razón primordial que casi parece un patrón por todos lugares, por las cuales esas personas no quieren nada que ver con Dios, es por una mala experiencia que tuvieron con un cristiano. Para andar como X, para andar como aquel pastor que hizo esto, hizo el otro. No seamos, hermanos, el tipo de persona que con nuestras acciones somos causa de tropiezo para que los incrédulos se acerquen a Cristo. Pero incluso, hermanos, el tercer grupo que menciona aquí Pablo es ni a la iglesia de Dios. Es decir,
Debo de asegurarme de que el uso de mi libertad no va a ser causa de tropiezo a los incrédulos, no importa si son judíos o gentiles, pero también me debo de asegurar de que el uso de mi libertad no sea tropiezo para la iglesia de Dios. Debo de asegurarme que el uso de mi libertad, hermanos, no está haciendo tropezar a los débiles en la fe. Versículo 33. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. El apóstol Pablo podía decir con confianza a los corintios, hermanos, que siguieran su ejemplo. Porque el apóstol Pablo era una persona, hermanos, que fue digna de imitar. Incluso cuando llegamos al capítulo 11, hermanos, el primer versículo que encontramos ahí dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. El apóstol Pablo ya había vivido, pasó 18 meses ministrando a los hermanos en Corintio. Los cristianos de esta iglesia, hermanos, ya conocían al apóstol Pablo de una manera muy bien. Y la razón por la cual Pablo les podía decir esas palabras es porque el enfoque principal en la vida de Pablo era glorificar a Dios, y la manera en que él lo hacía, hermanos, era imitando a Cristo. ¿Por qué? Porque el propósito principal por el cual Cristo vino a esta tierra, hermanos, fue precisamente eso: glorificar al Padre haciendo su voluntad. Y como Pablo caminó de esa manera, él les podía decir: sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Si nosotros, queridos hermanos, queremos vivir de la misma forma, imitemos a Cristo. Muchas veces, hermanos, cuando queremos hacer ciertas prácticas que sabemos que a Dios le desagradan, tenemos una muy mala costumbre en la cual nos comparamos con ciertos hermanos que caminan un poquito peorcito que nosotros. Y la razón principal por la cual hacemos eso es para apaciguar un poquito nuestra alma. Para decir, bueno, pues sí, estoy pecando, pero por lo menos no estoy pecando tanto como esa persona. No hagamos eso, hermanos. Si con alguien nos queremos comparar, comparémonos con Cristo. Y en este contexto, considerando el principal, usemos nuestra libertad, hermanos, para glorificar a Dios. En todas estas áreas que mencioné, hermanos, nosotros le podemos glorificar día a día. Juan, capítulo 17, versículo 4, les voy a invitar, hermanos, que nos pongamos de pie. Juan, capítulo 17, versículo 4. Si nosotros imitamos, hermanos, este principio, incluso de una manera inconsciente podemos estar practicando todo lo que el apóstol Pablo menciona en el capítulo 10 de la primera carta a los Corintios, hermanos. Pues si nosotros nos enfocamos por imitar a Cristo, por hacer la voluntad de Dios, estamos glorificando su nombre. Dice la palabra de Dios, ayúdame a leer el versículo 4 de Juan capítulo 17. Dice la palabra de Dios: yo te he glorificado en la tierra. Y luego dice: he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Queremos glorificar a Dios, hermanos? Hagamos la obra que nos ha encomendado. Y esa obra, hermanos, aquí la tenemos. Instrucciones literalmente para cómo hacer todo. Pero considerando el corazón del tema del día de hoy, hermanos, asegurémonos de que estamos usando la libertad que Cristo compró por cada uno de nosotros, la libertad que Él nos ha otorgado. Asegurémonos, hermanos, que estamos usando esa libertad de tal manera que estamos glorificándole a Dios. No estamos buscando el beneficio propio, estamos buscando en cada una de las acciones que llevamos a cabo glorificar el nombre de nuestro Dios. Amén, hermanos. Oremos a nuestro Dios. Padre, gracias te damos en esta noche, Señor, por tu palabra. Pues en tu palabra, Señor, encontramos tu perfecta voluntad. Cuando tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, vino a esta tierra, Él te glorificó, Señor, al hacer tu voluntad. Tu siervo Pablo le imitaba de tal manera que él le decía a la iglesia en Corinto: sean imitadores de mí como yo de Cristo. Nosotros sabemos ahora, Señor, que cuando nosotros vivimos conforme a tu voluntad, Señor, glorificamos tu nombre.
Cuando nosotros confesamos nuestros pecados, glorificamos tu nombre. Cuando nosotros buscamos el bienestar del prójimo antes que el nuestro, glorificamos tu nombre. Cuando nosotros usamos nuestra libertad para lo que edifica, glorificamos tu nombre. Nuestro propósito principal en esta tierra, Señor, no es cumplir nuestros deseos o sueños, Señor, sino que de acuerdo a lo que tu palabra nos enseña, el propósito por el cual tu iglesia, tu pueblo sigue en esta tierra es glorificar tu nombre, Señor. Ayúdanos, Padre, a través de tu Espíritu Santo a practicar estas cosas para que a través de nuestro comportamiento tu nombre sea glorificado, Señor. Sea tu nombre glorificado a través de nuestras vidas, delante de los demás hermanos, pero también, Señor, delante de los incrédulos. No permita, Señor, que el uso de nuestra libertad sea causa de tropiezo para aquellas personas que posiblemente se van a acercar a ti, Señor. Pues nuestro deseo, Señor, es que esas personas sean salvas, Señor. Danos, Señor, la sabiduría, la convicción de tu Espíritu, Señor, para poder tener la suficiente madurez y poder, Señor, practicar estos mandatos, Señor, considerando a los débiles en la fe. Pero lo más importante de todo, Señor, ayúdanos, Señor, a hacer nuestro propio deseo, nuestro ego a un lado, Señor. Que sea nuestro anhelo, Señor, buscar en cada oportunidad el beneficio de nuestro prójimo antes que el nuestro. Sabemos, Señor, que es una tarea imposible de hacer en nuestra propia carne, pero con la ayuda de tu Espíritu, Señor, todo esto es posible, pues si no fuese así, tú no lo demandarías de nosotros, Señor. Gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias te damos por la obra que continúas haciendo en la vida de cada uno de nosotros y que sabemos y confiamos que perfeccionarás hasta el día de tu venida. Gracias te damos, Señor, todo esto te lo he pedido en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.